Quienes leen inglés en el internet seguramente se han encontrado con esta pregunta. Or is it? ¿Cuál es su significado? Pues lo sabrán en este vídeo. Les doy un ejemplo. Alguien dice, la Tierra es el único planeta que tiene vida. The Earth is the only planet that has life. Pero luego esta misma persona u otra se hace esta pregunta. Or is it? A simple vista, si queremos traducir esto, parece decir, o es. Y no tiene sentido. Cuando alguien hace esta pregunta, está cuestionando la primera idea. Es como si se hubiera dicho, la Tierra es el único planeta que tiene vida. ¿O no es así? Ustedes podrían decir, ¿pero por qué no usaron una negación aquí, si están queriendo negar la primera idea? En este caso no lo hacen. Cuando se hace este tipo de pregunta, es bueno recordar este efecto de sonido. Como si diéramos a la pregunta un aire de misterio. Or is it? Ahora, ¿por qué la pregunta está formulada de esta manera? Esto se hace de acuerdo a cómo se formuló la primera idea o afirmación. Necesitamos saber cuál es el sujeto principal de la idea y el verbo que la acompaña. En este caso es The Earth is. A continuación tenemos que reducir el sujeto a la mínima expresión, es decir, tenemos que reemplazarlo por el pronombre personal que está representando. Hablamos de la Tierra, una cosa, entonces es it. Al hacer la pregunta comenzamos con or y luego invertimos el orden del pronombre con su verbo. Or is it? Les doy otro ejemplo. Una mujer dice hablando de su novio, esta es la última vez que voy a darle otra oportunidad. This is the last time I'm going to give him another chance. Otra persona dice, or is it? Dando a entender que no cree que va a ser la última vez. Si ustedes notan en la primera idea, esta empieza con this is. This reemplaza a it, y por eso la pregunta se formuló con or is it. Pero hay que tener cuidado. Esta pregunta, or is it, no funciona con todas las ideas. Aquí se usó el sujeto it más el verbo to be en presente, pero en otros casos el sujeto es otro y los verbos son otros, o pueden expresarse en el pasado, futuro, condicional. Por ejemplo, en la primera idea digamos que he reducido el sujeto a I, pero el verbo es was. Cuando haga la pregunta tengo que invertir este I was, or was I. Si empiezo con you can, la pregunta debe ser or can you. Si inicio la pregunta con he works, en este caso tengo que usar el auxiliar que este verbo usa en preguntas, que es does. Entonces la pregunta debería ser or does he. Si empiezo con it says usa a does en preguntas. Entonces or does it? I went. Went es el pasado de go, que en preguntas usa el auxiliar did. Entonces, or did I? He said. Said es el pasado de say, y en preguntas usa did. Entonces, or did he? Todo lo que tienen que hacer mentalmente es reducir al sujeto a su pronombre correspondiente y cambiar el orden del sujeto con su verbo. Si este verbo usa un auxiliar como do, does, did, pues solo se usa el auxiliar. Esto es lo mismo que se hace para expresar lo que se llaman tag questions. Parece complicado, pero con la práctica no lo es. Aquí algunos más. Recuerden que si los sujetos usan verbos con auxiliares, solo se usan dichos auxiliares. You will know, or will you? I have been, or have I?
Aquí el verbo have está funcionando como auxiliar para un pasado compuesto. He estado. I have been. We would be. Or would we. There is, cuando significa I. Or is there. Pero qué mejor si entendemos todo esto con ejemplos. Alguien asegura que tiene muchos amigos. Por supuesto que yo tengo muchos amigos. I sure have many friends. Pero luego se hace la pregunta, or do I? Es como si hubiera dicho, ¿pero en realidad los tengo? Como diciendo, ¿acaso son verdaderos amigos? Noten que el sujeto más su verbo es I have. Have usa el auxiliar do en preguntas. Por eso esta pregunta se formuló con or do I. Si otra persona hace la pregunta, no va a usar I, sino you. Or do you. ¿Somos las únicas personas sanas aquí? ¿O no lo somos? We are the only sane people here. Or are we? Mi papá solo tuvo 2 hijos. ¿O no fue así? My dad had only 2 children. Or did he? Mi esposa nunca me engañaría. O quién sabe si. My wife would never cheat on me. Or would she? Pongan aquí mentalmente la musiquita de misterio. Y eso es todo. Poquito a poco vamos aumentando nuestro conocimiento del inglés, ¿no? Gracias por su paciencia y ya vuelvo pronto.